Buenas tardes, alumnos. En el día de hoy vamos a repasar las preguntas en presente simple, es decir, la forma interrogativa. Para comenzar con el modo interrogativo en presente simple, es necesario que retomemos el concepto de auxiliares. Como ya habíamos visto, la forma afirmativa y la forma negativa, siempre el presente simple se reduce a dos conjugaciones. Lo mismo sucede con el modo interrogativo. Vamos a tener también dos auxiliares. El auxiliar siempre va al comienzo de la pregunta. ¿Cuáles son estos dos auxiliares? Podemos utilizar do para los sujetos I, you, we y they. Mientras que si los sujetos son he, she, it, el auxiliar que vamos a utilizar va a ser does. Miremos nuestros ejemplos. El primero dice, do scissors cut paper? Nuestro sujeto es el que va a definir nuestro auxiliar. Scissors puede reemplazarse por they. Es por ello que el auxiliar que utilizamos es do. El segundo ejemplo dice, does an antenna tell the time? An antenna podría reemplazarse por it. Es por ello que nuestro auxiliar es does. Nuestro tercer ejemplo dice, does an alarm make noise? An alarm nuevamente puede reemplazarse por it y es por ello que el auxiliar que vamos a utilizar es does. Entonces, nuestro primer elemento en las preguntas va a ser el auxiliar, do o does. Seguido del auxiliar, nuestro sujeto, que puede ser el sustantivo o bien ese sustantivo reemplazado por un pronombre personal equivalente. Seguido del sujeto, el verbo en infinitivo. ¿Qué era un verbo en infinitivo? Recordemos que el verbo en infinitivo es el verbo en su forma base, es decir, sin ningún tipo de agregado. No utilizamos S, no utilizamos ES. El verbo en las preguntas siempre va en su forma base, en su forma original. Y finalmente, el último elemento que tenemos es el complemento, que en muchos casos puede ser opcional. A veces no es necesario incluirlo. Finalmente, vamos a ver cómo se arman las short answers. Tal como lo describe el título de la diapositiva, short answers son respuestas cortas, lo que no significa que la respuesta tenga que estar incompleta. Short answers, cuando nosotros hablamos de este tipo de respuestas, estamos hablando de dos posibilidades, yes o no. Justamente por eso son respuestas cortas. Ahora, vamos a ver cuáles serían las dos posibilidades para cada una de las preguntas anteriores. Nuestro primer ejemplo era do scissors cut paper? Dijimos que para esta pregunta hay dos posibilidades, yes or no. Sin embargo, después de ese yes or no, necesitamos incluir un sujeto, do en el caso de que la respuesta sea positiva o don't en el caso de que la respuesta sea negativa. Una aclaración muy importante. En las respuestas cortas, nuestro sujeto no puede ser el sustantivo. Obligatoriamente nuestro sujeto tiene que ser el pronombre personal. Dijimos que scissors podía reemplazarse por they, entonces they es el pronombre personal que utilizamos en la respuesta. En el caso de estas dos posibilidades, ¿cuál sería la respuesta verdadera? Do scissors cut paper? Yes, they do. Veamos el siguiente. Does an antenna tell the time? Tenemos nuevamente dos posibles respuestas cortas. Yes, it does or no, it doesn't. Podemos ver nuevamente yes, no, el sujeto
que es el pronombre personal it, por el cual se podría reemplazar a Nantina, does, si la respuesta es afirmativa, o doesn't si la respuesta es negativa. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta verdadera para esta pregunta? ¿Does Nantina tell the time? No, it doesn't. ¿Qué sucede con la tercera? Does an alarm make noise? An alarm dijimos que podía reemplazarse por it. Por ello, las dos posibles respuestas cortas serían yes it does, no it doesn't. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta verdadera para esta pregunta? Yes it does. En conclusión, ¿cómo formulamos las short answers? Yes, subject, recordemos que nuestro subject tiene que ser un pronombre personal, do o does, dependiendo del auxiliar que se utilice en la pregunta. Mientras que si la respuesta es negativa, vamos a comenzar con no, subject, nuevamente nuestro sujeto debe ser un pronombre personal, don't, doesn't, dependiendo del auxiliar que se esté utilizando en la pregunta.